El Señor les bendiga en esta tarde. Es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Y a su palabra dice: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta oportunidad vemos, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, le escribe Pablo desde la cárcel, donde ya está por ser ejecutado. Timoteo había sido dejado en la iglesia de Éfeso. Bajo esa circunstancia, es de recordar que el apóstol Pablo tomó a Timoteo cuando era un muchacho y lo llevó con él para que le acompañase en los viajes misioneros. Entonces, Timoteo aprendió de Moisés lo que tenía que hacer concerniente a la obra. Pero llegó un momento donde tuvieron que tomar caminos diferentes. Hubo un momento donde tuvieron que separarse, porque Pablo tenía que seguir su ministerio y al mismo tiempo Timoteo también desarrollar el de él. Y en esa situación ahora se encuentra en otra cuestión más complicada, porque aquel hombre de quien había aprendido tanto ahora está por marcharse. Y por eso dedica esta última carta a su hijo en la fe, Timoteo. Y por eso le anima a que persista en lo que ha aprendido, le dice, y te persuadiste. Y que hay una cuestión aquí importante que dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Lo que le está diciendo Pablo es que como tú desde niño conoces las escrituras, esa palabra te va a ayudar para que tú permanezcas fiel al Señor. La palabra de Dios es la que nos ayuda a que nosotros podamos ser fieles a Dios, no importando la situación que sea a nuestro alrededor. En este caso, Timoteo ya no iba a tener la guianza de Pablo, ya no iba a tener los consejos de Pablo, pero iba a tener el consejo de consejos, la sabiduría celestial, que es la que está contenida en la bendita palabra de Dios. Por eso le dice que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, la palabra de Dios era ahora el que lo iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. La palabra de Dios tenía que meditarla, como dice la misma escritura, de día y de noche, para hacer conforme a todo lo que en ella está escrito, porque solo entonces hará prosperar su camino y todo saldrá bien. Es a través de que nosotros vayamos recibiendo de la palabra de Dios día con día. Es a través de que nosotros vayamos conociendo de la escritura que vamos a poder ir creciendo espiritualmente en nuestras vidas. Es la forma en que vamos a ir cambiando nuestra manera de pensar. Es la forma en la que vamos a ir cambiando nuestra forma de actuar ante las diferentes situaciones, ante los diferentes estímulos que podamos recibir. Es así que la palabra de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y así como Timoteo quizás por un momento pudo sentirse solo, porque su mentor ya no estaba, la Biblia registra que él había sido enseñado en las escrituras por su madre Eunice y su abuela Loida, ya que su padre era griego, pero su madre y su abuela sí eran judíos. Entonces había conocido la escritura. Y es ahí donde tiene el éxito Timoteo. ¿Por qué? Porque desde pequeño había conocido las escrituras. Por eso es importante, como dijo el Señor y lo dejó establecido en el Pentateuco,
que la palabra de Dios debía ser repetida de los padres hacia los hijos siempre, andando por el camino, dice, estando en la casa, en cualquier lugar donde se encontrasen. La palabra de Dios tenía que ser repetida a sus hijos, puesta en los dinteles de las puertas y en las paredes, etc. ¿Por qué razón? Porque solo la palabra de Dios nos va a permitir apartarnos del mal camino. Solo la palabra de Dios nos va a permitir que nosotros podamos librarnos del lazo del cazador y de cualquier situación que puedan querer atormentar nuestras vidas. Por eso le digo, para Timoteo no fue fácil, porque prácticamente cualquiera podría decir, bueno, se quedó solo porque su mentor ya no iba a estar. Pero por eso mismo dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a seguir adelante, aunque en un momento determinado de nuestras vidas podamos sentirnos solos. Hay veces que hay momentos en los cuales Dios permite que nosotros nos quedemos solos, en teoría, entre comillas, porque a veces tenemos personas que nos apoyan incondicionalmente. Pero hay momentos en los cuales Dios les permite no hacerlo. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos creciendo en el hombre o mujer interior. Porque es necesario que en nosotros crezca esa confianza en Dios. Es necesario que en cada uno de nosotros crezca ese anhelo por buscar el rostro de Dios. Y hay cosas que Dios las permite para que su nombre sea glorificado. Por ejemplo, cuando sus discípulos le preguntaron sobre la enfermedad de un hombre, le dijo, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús les dijo, ninguno. Este ha quedado así para que el nombre de Dios sea glorificado. Y Dios lo sanó a través de Jesucristo en ese momento. Entonces hay situaciones en nuestra vida que Dios permite que nosotros podamos sentir un tipo de soledad. Es porque Él quiere que nosotros nos convirtamos en hacedores de la palabra de Dios. Es porque Él quiere que nosotros nos convirtamos en no solo oidores olvidadizos, como dice la Escritura, sino que hagamos la palabra de Dios, la hagamos. Pero para eso tenemos que meditar de día y de noche en ella. Porque cuando llega el momento de dificultad, cuando llega la adversidad, el Espíritu Santo lo que hace es recordarnos la palabra de Dios. Es por eso que ahora el apóstol Pablo le dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿verdad? Sabiendo de quién has aprendido, tú persiste en lo que has aprendido. Cada uno de nosotros hemos aprendido algo de Dios. Cada uno de nosotros hemos aprendido algo en la palabra de Dios. Y le digo, esos momentos de soledad también son porque Dios quiere que nosotros sigamos aprendiendo, sigamos creciendo. Que muchas veces con el apoyo de alguien, si nos apoyamos en una persona siempre, muchas veces no lo logramos. ¿Por qué razón? Porque seguimos dependiendo de esa persona. Y es Dios el que permite que ya no pueda suceder. Muchas veces nosotros nos enojamos con la persona, pero no tiene la culpa, sino que Dios lo permite porque Él quiere hacer algo exclusivo en nosotros. Recuerde que la Biblia dice que el Señor nos anhela celosamente y de que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces hay cosas en nuestra vida en las cuales el Señor se quiere glorificar y para eso muchas veces nos deja solos, sin apoyo de nadie. ¿Para qué? Para que entendamos que es Él a quien nosotros debemos de acudir siempre. ¿Que Él puede usar personas? Claro que sí. ¿Que Él puede usar a alguien? Claro que sí. Pero primero nosotros tenemos que acudir al Señor. Y es el Señor el que mueve las piezas, sin que nosotros en un momento determinado tengamos siquiera que hablar. El Señor habla a las personas, se les pone a las personas que puedan echarnos la mano en algo. Pero ¿a quién acudimos nosotros? Al Señor, ¿verdad? Es al Señor a quien nosotros debemos de ir primero. Es al Señor al cual nosotros nos debemos de acercar primero. Y Él moverá sus piezas. Pues le digo, en el caso de Elías, Dios lo movió al arroyo de Querit, que se escondiera. Y ahí Dios preparó, dice, cuervos que lo alimentasen en la mañana y en la tarde. Y le llevaban pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Y Dios preparó a esos cuervos. Dios puede preparar lo que así desee para bendecirnos. Pero primero quiere que aprendamos a confiar plenamente en Él. Que nosotros entendamos
de que tenemos que servirle, tenemos que adorarle, tenemos que leer la palabra, tenemos que congregarnos, tenemos que exaltar su nombre, no por lo que nos pueda dar, sino por lo que Él es, y eso lo aprendemos a través de la Escritura. Por eso decía, desde el siglo y hasta el siglo tú siempre serás Dios, decía Moisés. Es necesario que a través de la Escritura nosotros conozcamos a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Conozcamos a ese Dios maravilloso, poderoso, que está para nosotros, para sus hijos. Por eso dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Por eso dice, el que a mí viene no le echo fuera. Lo que pasa es que a veces tenemos temores, tenemos dudas, tenemos penas de acercarnos a Dios por nuestra condición, porque hacemos cosas que no agradan a Dios. Pero por eso el Señor en un momento dice, no se acerquen, sino al contrario dice, acérquense, pongámonos a cuentas, venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados, dice, fueran rojos como el carmesí, como la grana, vendrán a ser como la nieve, como la lana, blancos, limpios. Pero dependerá de que nosotros nos acerquemos a Él. Dios está esperando que nosotros le busquemos en todos los aspectos de nuestra vida para Él glorificarse en nosotros. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Por eso la palabra que Él ha dejado es palabra viva, palabra de vida, porque a través de esa palabra es que nosotros, a pesar de cualquier situación a nuestro alrededor, podemos tener aliento, podemos tener ánimo, podemos tener gozo, podemos tener un montón de cosas que podemos tener por el hecho de meditar en la palabra de Dios. Así que la lección para esta tarde es que la palabra de Dios es lo que el Señor ha dejado para que nosotros encontremos el oportuno socorro, para que nosotros encontremos el aliento, para que nosotros encontremos consejo, sabiduría de lo alto. Es responsabilidad nuestra que busquemos el rostro de Dios siempre. Dios quiere hacer cosas nuevas para nosotros. Así que no te preocupes si de repente todos los apoyos que tú has tenido se han alejado. Timoteo tuvo que pasar por eso. Su mentor estaba por ser muerto. O quizás para cuando recibió la carta, recuerda que alguien antes, pues las cartas tardaban mucho en llegar. Quizás cuando recibió la carta ya Pablo había fallecido. Pero algo que tenía Timoteo era que desde niño había conocido la palabra de Dios, la cual podía guardarlo, la cual podía guiarlo, la cual podía hacer que él permaneciera fiel al Señor. Así que no importa si nos sentimos solos o hemos sido abandonados por amistades, familiares, y encontramos que no hay respuesta para nuestras vidas. Siempre hay una respuesta, y esa respuesta está en la Biblia. Esa respuesta está en su palabra, porque dice la Escritura que ella es más cortante que toda espada de dos filos. De dos filos que tiene a ambos lados el filo y puede cortar por cualquier lugar. Entonces la palabra de Dios ha sido dejada para que nos enseñe, ha sido dejada para que nos guíe, ha sido dejada para que cada uno de nosotros podamos encontrar el oportuno socorro que necesitamos en nuestra vida. Así que no importa qué situación estemos pasando, nosotros tenemos que seguir adorando a Dios, tenemos que seguir meditando en su palabra, tenemos que seguir orando, ayunando, buscando el rostro de Dios, que cuando Él así lo desee, exaltará nuestras vidas. Por eso dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Hay situaciones en nuestra vida que llegan, pero no tienen que ser para botarnos, sino al contrario, para buscar más el rostro de Dios. Y como te digo, si te encuentras, se sientes en soledad, no te enojes con la gente que en cierta forma te ha dado la espalda. Es Dios quien lo ha permitido para que tú aprendas a confiar en Él. Acércate a Dios, ponte a cuentas con Él y permite que el Señor haga haciendo algo nuevo en tu vida y sigue creyendo que Dios tiene cosas mejores y maravillosas para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no dará de su Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros.
Solo es que sigamos creyendo en Él, sigamos meditando en esta palabra que nos puede hacer sabios. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos. Te damos honra, gloria y adoración. Oh Dios, en esta hora te pedimos que tú nos bendigas, que nos guardes, que el ángel tuyo, Señor, nos acompañe alrededor nuestro, que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz de Calvario sea rociada sobre nuestras vidas, nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, oh Dios, provee, bendice nuestros trabajos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Nuestros jefes sean bendecidos por ti. Así también, oh Dios, que tú seas bendiciendo al que no tiene trabajo, tú abras puertas de bendición y le puedas otorgar esa respuesta, Señor, a su vida para alimentar a su familia. Multiplica, Señor, el aceite, Señor, de la tinaja y la harina, que no cese, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en cada uno en esta nación del Salvador. Te pido misericordia, que sanes nuestra tierra, que pongas en nuestras autoridades el querer y hacer y trabajar por el bien de todos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.